Bueno, vamos a comenzar con esta primera plenaria. Ustedes saben que estos momentos son muy lindos precisamente para todo lo que... ¿El objetivo cuál es? El objetivo es apartarnos para Dios, por eso esa palabra retiro incluye retirarnos, cambiar la agenda y nos apartamos para Él, nos retiramos para Él. Entonces en los retiros es lindo porque se hacen cosas que no se hacen normalmente, como en el caso de los chicos, recrearse, disfrutar este día tan lindo que se les hizo, pasar tiempo conociendo personas nuevas, hermanos nuevos, conociendo este lugar que es hermoso, pero también no nos olvidemos de lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, tomad estas palabras, las que estamos dando ahora, las que vamos dando por etapas, que vamos a ir dando, como palabras que el Señor dispuso de apartarnos para que nosotros reflexionemos. Nosotros generalmente buscamos palabras que nos acaricien el alma, y está bien. Necesitamos palabras que nos acaricien el alma, pero también Dios es un Dios que, como lo hablábamos ayer con una familia que fui a visitar, que Dios quiere que nosotros como hijos crezcamos. Nosotros disfrutamos que nuestros hijos tengan la edad que tienen, pero si pasa el tiempo y no crecen, no maduran, nos preocupamos. Entonces Dios, ¿cómo nos hace crecer? A través de la palabra. La palabra es como que trae siempre la dirección, la palabra es la que trae el describir la realidad que estamos viviendo, la palabra es la que nos ubica en tiempo y espacio, nos marca si vamos bien, nos marca si tenemos que corregir cosas. Es decir, que la palabra, como dice el Salmo 119, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar. Y entonces en este momento yo quería arrancar con esto que es que el Señor puso en mi corazón tres grandes cargas. Yo voy a pedir que dejen la puerta abierta, ¿sí? Déjenla abierta, porque un poquito más, Caro, por favor. Ahí está, déjenla así. Tres cargas fundamentalmente ha puesto el Señor en mi vida como pastor. La primera es, obviamente, que las almas se salven, que aquellos que no conocen a Dios, conozcan a Dios, que aquellos que estaban como estábamos nosotros sin Dios en el mundo, les pueda ser revelado ese Dios de amor. Esa es la primera carga que tenemos como pastores, que la gente que no conoce a Dios lo reciba, y no solamente lo reciba, y reciba salvación, sino que empiece a caminar con Dios. Y ahí viene la segunda carga que el Señor puso en mi corazón, que es el discipulado. Cuando la gente empieza a caminar conforme a la palabra, no solamente cree en Dios, sino que en el discipulado, los pastores, los mentores, enseñamos que la gente le crea. Lo perdonaron. Si quieren no lo conecten, ahora me dejaron sin. No lo conectamos. A ver, volvemos. Estamos ahí. Hablo yo. 1, 2, 3. Bueno, yo sigo. En el Face seguimos. Sí, Algo bueno, pero no van a escuchar. muy poquito. Muy poquito. Se escucha sonido ambiente. Sonido ambiente. Bueno, son cosas que pasan, si vamos a comprender, estamos en familia. Me saco el micrófono, ustedes avísenme, ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? ¿Se escucha perfecto? Bien. Entonces entramos en que la segunda carga es el discipulado, cuando no solamente creemos en Dios, sino que aprendemos a creerle a Dios. Entonces ahí empezamos a creer en Dios, pero también a Dios. Y eso se puede lograr solamente cuando conozco la palabra, cuando conozco lo que Dios dice. No solamente Dios habla a través de este púlpito y de tantos púlpitos, a través de los pastores, sino que también habla a través de su propia palabra cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos. Dios nos habla un montón. Generalmente cuando eso lo haces en oración, el Espíritu Santo es fiel y siempre se revela. Gracias.
y siempre se revela a nuestras vidas. Entonces, esa es la segunda gran carga, que le creamos a Dios. Y la tercera es el motivo de este retiro. La tercera carga es precisamente la familia. La familia que conforma la iglesia. La familia que juntos, todos, formamos la gran familia de la fe que es la iglesia. Nosotros, los pastores de Ríos de Vida me pusieron esa frase tan linda y nosotros también la tomamos como iglesia de Ríos de Vida, que somos una Gran familia. A ver, ¿lo decimos de vuelta? Una gran familia. Somos una gran familia. Entonces tenemos la familia natural. Bueno, y esa carga que tenemos sobre la familia hace que nosotros busquemos estos espacios para que Dios nos hable como familia, precisamente. Por eso yo pedía, perdón, se volvió a bajar. ¿Estamos bien ahí? Bien. Ustedes saben los esfuerzos que tiene que hacer el pastor para no irse, estar atento. Estoy escuchando lo que habla Marce, estoy atento a los chicos, pero acá estamos firmes, la gracia de Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, lo que tiene que ver con el discipulado. Efesios capítulo 4, verso 1 dice: por lo tanto yo, dice el apóstol Pablo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Vivir una vida digna conforme al llamado. Ahí apareció otra cosa. Es decir, nosotros como familia cristiana no podemos vivir como una familia más que no conoce a Dios. Si eso pasa, no estamos viviendo una vida digna conforme al llamado que tenemos de ser una familia cristiana. Entonces, ahí ya, esta palabra ya te moviliza. A ver, ¿cómo estoy viviendo hoy? Yo me lo pregunto a mí mismo, ¿cómo estoy viviendo hoy? ¿Como una familia que da testimonio de lo que cree? ¿O vivo casi parecido a una familia que no conoce a Dios? Entonces ahí la palabra nos confronta, ¿no? Y dice, bueno, Dios dice que yo viva digno conforme al llamado que Dios hizo conmigo. Dice, porque en verdad han sido llamados. Yo creo que fui llamado. ¿Vos creés que fuiste llamado? Amén. Yo creo que fui llamado. Entonces ahí ya tengo que, como un espejo, ¿no? Me tengo que mirar a mí mismo y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si voy bien, sigo. Si voy más o menos, tengo que prestar atención. Entonces, también estoy iniciando un noviazgo. ¿Tengo un noviazgo iniciándolo digno al llamado que tengo? ¿O mi noviazgo se termina mimetizando como noviazgo del mundo? Soy hijo. ¿Empiezo a ser un hijo que marca diferencia y empiezo a honrar a papá y a mamá? ¿O soy un hijo que vive como los demás chicos que muchas veces te hacen sacar canitas a los padres y a las madres? Entonces, y así te podría decir, ¿qué tipo de padre soy? ¿Estoy siendo un padre digno al llamado que Dios me estableció? Y también podría decir, si soy abuelo, soy un abuelo que estoy disponiéndome a tener hijos o nietos que puedan ser cristocéntricos. Porque acá hay muchos de generación plateada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vos fíjate cómo es abarcativo todo esto y es fundamental que esa pregunta nos la hagamos. Ahora, algo interesante es que la familia no es un invento nuestro, no es un invento terrenal. La familia Dios la creó. Dios entendió y es su diseño. El año pasado hicimos el diseño de Dios y hablamos que Dios diseñó a la familia como algo perfecto. Vos fíjate, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea en familia. Después, sabemos todo lo que pasó, el mundo cae de mal en peor y Dios va a resetear la humanidad y se separa una familia, la de Noé, y se meten en el arca, figura de la iglesia. Viene el juicio de Dios, que es esa familia. A partir de esa familia viene otra vez la nueva humanidad.
Después Dios ve que la humanidad otra vez estaba complicada, llama a Abraham con su familia. Le dice, deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que te mostraré. Pero Abraham se fue con su familia y ahí empezó el pueblo de Dios, la familia. Y después tenemos que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna, y lo hizo nacer en una familia. Y vos fíjate qué interesante que es esto, que a Jesús lo conocían como el hijo del carpintero, pese a que su padre era Dios, porque él era de la simiente incorruptible, dada por el Espíritu Santo en el vientre de María. Sin embargo, la familia de Jesús era una familia que tenía un diseño. Y lo conocían a Jesús como el hijo del carpintero. Mirá cómo lo relacionan con su padre. Se ve que Jesús era un chico obediente en su casa, obediente a su padre terrenal, adoptivo, tenía una buena relación con su madre y lo conocían como el hijo del carpintero. Interesante que lo relacionaban con el oficio de su padre, que decía que él trabajaría con su padre. Entonces nosotros, las familias marcan una personalidad. Dios diseñó la familia. La familia siempre, pero en este tiempo mucho más, está bajo ataque. Está bajo ataque espiritual, porque si hay algo que odia el diablo, es la familia. Y más cuando está centrada en el diseño de Dios. Cuando está buscando reflejar la vida de Dios como diseño perfecto. Entonces, yo hice un paralelismo de todas las cosas que atentan contra la familia. Y por ejemplo, para ellos siempre están los contradiseños. Y por ejemplo aquí yo pusería como contradiseño lo que es pegarle, por ejemplo, a los matrimonios. Y se ha logrado establecer como ley, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Se relativiza, para lo cual creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, sino que el contradiseño es mujer con mujer, hombre con hombre, ya es ley, hace muchos años aquí en Argentina, es ley, y en este momento en el mundo hay más de 60, casi 70 países que promulgan el matrimonio igualitario. El contradiseño. Por ejemplo, en América 11 países, en Europa hay 17 países, en África 1, en Asia 1 y en Oceanía 2. Quiere decir que en todos los continentes del mundo ya proliferó el matrimonio igualitario. Lo primero fue Dinamarca, en el año 1989, ya pasaron 34 años, y mirá cuántos países. Y te digo que estos países son los más avanzados. Canadá, Estados Unidos, Australia, y te podría nombrar potencias de Europa. Y si esas potencias lo toman, se expande mucho más. El contradiseño al ataque. Por ejemplo, ya los matrimonios que están constituidos, como muchos de los que estamos aquí, estadísticas de matrimonio, que se estableció y que se relativiza cada vez. Mucha gente busca no casarse. Ya está demostrado ante las leyes del registro civil aquí en Argentina que ha caído después de la pandemia más de un 50% la gente ya decide no casarse. Contradice. Por ejemplo, según estadísticas en Argentina del registro civil, lo decía, 1 de cada 2 matrimonios terminan en divorcio. Es decir, no solamente que se casan el 50% menos, sino que de los que se casan, el 50% termina divorciado. ¿Cuánto es el promedio de un matrimonio cuando se casa hasta que se divorcia? 16 a 19 años.
juntos, después deciden separarse. Mirá, si vos le pegás al matrimonio, le pegás a la estructura de la familia. La familia sigue estando, pero pasa a ser familia disfuncional. Seguramente, tal vez muchos de los que están aquí, no es para que se sientan mal, vienen de familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque la familia está bajo ataque. Las cristianas y las que no son cristianas. Y si no son cristianas, mucho más. Porque al no tener Dios en el mundo y al no tener la palabra como norte, todo se relativiza. Por ejemplo, otro tema tremendo en el cual se está bajo ataque, que es el tema del aborto. O lo que le llaman, entre comillas, la interrupción voluntaria del embarazo. Otra cosa, se relativiza la vida del bebé por nacer. Se está afectando al niño antes de que llegue. Ya se autorizó, ya es ley en Argentina y en el mundo hay más de 67 países que legalizaron el aborto como algo normal. Y en algunos otros, que está bien, como era en Argentina, hasta el año 2020, que se promulgó, solamente si corría riesgo la vida de la madre, se permitía el aborto, o entre alguna otra excepción. Pero ahora no, si la mujer decide hacerlo, y como es ley, el Estado tiene la obligación de pagar esa situación. Contra diseño se atenta contra la familia. Otro punto que afecta a la familia. Hay un nuevo movimiento, escucha esto porque esto es tremendo, hay un nuevo movimiento en el mundo, que es perverso por supuesto, es un movimiento que se llama MAP, M-A-P. Es un movimiento que quiere legalizar la pedofilia. Que los padres obviamente autoricen que sus hijos tengan relaciones sexuales. Es una cosa diabólica, obviamente. Pues fíjate, ¿por qué se llama MAP? Viene Milrow, atraír, Pearson. Quiere decir, atraídos por menores. Son personas atraídas por menores y como ellos son atraídos por menores y tienen su mente pervertida, quieren formalizarlo y tienen 3 puntos en que estás trabajando. El primer punto es ser aceptados socialmente en el mundo, porque esto es a nivel mundial. El segundo punto es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, remueva a la pedofilia de su lista de enfermedades mentales, porque hoy está considerada una enfermedad mental. Y lo tercero es ser incluidos dentro del movimiento del LGTBQ+, dentro de lo que se llama el movimiento de ideologías de género. Ellos están bregando por eso, trabajando por eso. Por eso yo estos espacios, yo los quiero usar para concientizarnos que mientras nosotros estamos distraídos, el enemigo trabaja. Para que se haya hecho la ley de divorcio, el enemigo trabajó y se promulgó y es ley. Para que sea la ley del aborto, el enemigo trabajó, se promulgó y es ley. Y esta gente trabaja escondidos y tienen intereses creados y oremos para que no se promulgue la ley. Pero mientras sucede eso, yo les invito, les hemos preparado el primer videito, ¿sí? Les invito a que, mientras tanto, en el mercado, lamentablemente, y digo mercado, que es el trata de personas, que es algo que está creciendo en el mundo de una manera tremenda, la cantidad de personas que desaparecen y dónde van, muchas de esas personas lamentablemente terminan en el mercado de trata de personas. Y muchas de esas personas son niños. Y ahora salió una película que se llama Sonidos de Libertad. No sé cuántos saben que está esa película, quiero que levanten su mano. No son tantos, son muchísimo menos de la mitad. Que les invito a que la miren, es una película que el director es cristiano, el estudio que decidió hacerla porque se la rechazaron de todos lados, incluso el estudio de Disney la rechaza porque no quiere, no vamos a entrar en eso,
Y el estudio que se llama Ángels Estudios, que son gente cristiana, decide hacerlo. Esto se estrenó el 4 de julio. Ahora vamos a ver un avance de 2 minutos. Se estrenó el 4 de julio, batió todos los récords de taquilla. Dejó en segundo lugar a Indiana Jones con todo el apoyo publicitario de Disney. Y la gente decidió ir a ver esta película en muchísimas menos salas en Estados Unidos que se abrió. Ya está en Argentina, ya se estrenó. Por eso yo quería que lo miren, porque esta película concientiza de lo que es la trata de niños, precisamente para esas mentes perversas que son atraídos por menores y alimentan la pedofilia a nivel mundial. Y después les voy a pasar en el link, porque todos están en el link seguramente del retiro, les voy a pasar la biografía, porque esto está basado en hechos reales, de quién es el protagonista en la vida real. Es una persona que hoy, en este momento, está trabajando para desbaratar organizaciones de trata de niños para la pedofilia. Es impresionante. ¿Vamos a ver el avance? ¿Podemos? ¿Sí? ¿Vamos? Sonidos de libertad. Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, no puedes dudar. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Es un caso de historia real y esta película ya está. Mírenla, recomiéndenla. Hay iglesias, nos vamos a trabajar para regalar entradas para que mucha gente conozca este flagelo que hay, que es la trata de niños a nivel mundial. Y es escalofriante los resultados. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque podemos ver y agradecer lo mucho que tenemos, pero no es casualidad que corporaciones como Disney, que van a favor de muchas cosas que van en contra de los niños paradójicamente, hacen que esta película no la quisieron tomar para ellos poder filmarla, sino que tuvo que hacerse en un estudio privado de personas creyentes y así todo respaldó y fue tremendo el éxito de taquilla. Por eso nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que callar y tenemos que trabajar para que estos emprendimientos privados de hermanos en Cristo puedan ser de muchísima bendición. ¿Amén? ¿Qué es esto? Contradiseño. A la mayor altura de mentes tenebrosas. Por ejemplo, por último, quiero hablar de lo que es la ideología de género, en cuanto a esta primera parte, y después ya nos metemos en lo que es familias conforme a visión de eternidad. El 9 del 5 del 12 se sancionó la ley 24.743 de identidad de género en la Argentina. Una medida pionera en el mundo. Argentina dando la nota, qué cosa, che, que tenemos que dar la nota, teniendo un país tan hermoso, tenemos que dar la nota en esto. ¿En qué está dando la nota? Mirá lo que abarca esta ley. Esta es la primera ley de identidad de género del mundo que no requiere diagnóstico médico o psiquiátrico, ni operaciones de cambio de sexo para acreditar la identidad. Una persona dice, yo me siento y percibo mujer y yo a partir de ahora no me quiero llamar más Norberto, me quiero llamar Antonia. Voy al registro civil y la ley me ampara para que yo pueda hacer eso. Es decir, todo lo que estamos acá estamos pensando, decir, pero ¿cómo, pastor? ¿Pero cómo se promulgan estas leyes? Luego, mañana vamos a hablar un poquito de esto en la prédica, porque va a ser la segunda parte de esta palabra. Mirá lo que interesante que es esto, porque vamos a ver otro videíto, que este videíto está dado para chicos, precisamente en la edad de los que pedí que se quedaran, entre 11 y 14 años, pero está muy claro de lo que es la ideología de género y cómo está trabajando y cómo ya en distintos países del mundo esta ley está promulgada. Como dijimos, en Argentina es la ley 26.743. La ideología de género, la perspectiva de género, la orientación sexual. ¿Y cómo busca esto? Distorsionar la realidad de las personas, reconstruir lo que somos
y adoctrinamiento, que ya, como es ley, se está dando en las escuelas. La pastora Paula Prada, que es asesora legal de la Iglesia Río de Vida de Quilmes, que iba a dar la última plenaria, dejó el lugar muy gentilmente al profeta, que ellos mismos lo sometieron, que va a venir hoy a compartirles palabras a la última hora con el pastor Yusef. Pero ella ya le invité para agosto para que venga a hablar de esto, con una visión, como una representante legal, y cómo nosotros como padres podemos todavía decirle, con mis hijos no te metas. Qué pocos amenes que hubo, che. Porque ya se está adoctrinando, porque una cosa es aceptar al otro. Yo puedo aceptar, ahora vamos a hablar de lo que opina un pastor que se llama Miguel Núñez, al cual aprecio mucho, y cómo nos tenemos que plantar. Nosotros no tenemos que discriminar a las personas, nosotros no tenemos que ir en contra de lo que ellos deciden hacer, porque nosotros no estamos para convencer a nadie. Lo que nosotros tenemos que decirle es en qué creemos y en lo que Dios quiere para su vida. Después ellos lo toman o lo dejan, pero nosotros podemos obligar. Entonces, fíjate esto, qué interesante que es, porque ante la ideología de género, ante la perspectiva de género, que lo vamos a ver ahora, ante la orientación sexual con tendencias de adoctrinamiento, los hijos de Dios, pastor, ¿en qué creemos? Y nosotros creemos en la ideología de Génesis. ¿Qué es ideología de Génesis? La Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, varón y hembra los creó. No hay más. Esa es nuestra ideología. La ideología de Génesis, no de género. ¿Podemos ver este videito? ¿Sí? Es un videito que dura 7 minutitos, pero pasa rapidísimo, porque quiero que nos concienticemos en que todo esto está operando a pasos agigantados. Muy bien. Es interesante porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto, la primera pregunta con la que sedujo y tomó la atención de Eva es, ¿con qué Dios dijo que si comen? ¿Con qué Dios dijo? Lo primero que buscó es que dudara de la palabra, de lo que Dios había dicho. Hoy la estrategia es lo mismo. La ideología de género dice, ¿con qué Dios dijo que el hombre y la mujer son imagen y semejanza de él? ¿Con qué Dios dijo? Y buscó el contradiseño y todo lo que estamos viendo hoy a la luz de esto que vimos. Estos videos van a ser enviados también a todo el grupo para que lo tengan, para que les sirva a los padres, para poder verlo con ellos, mirarlo con sus hijos en casa, explicárselos a la luz de los versículos que vimos. Es importante que los padres nos capacitemos, nos instruyamos, porque esto lo tenemos que bajar. Y tal vez no sea para tus hijos solamente, tal vez sea para alguna vecina que está teniendo problemas y no sabe cómo manejarlo. Y entonces qué bueno que nosotros como hijos de Dios podamos ser luz para otros que hoy están necesitando de salir de temas tan conflictivos y destructivos. Mira, la iglesia tiene que ser, entre muchas cosas, entendidas en los tiempos que estamos viviendo. En la antigüedad, en Primera de Crónicas, bueno, voy a leer primero el versículo que dice Isaías 5:20. Ponelo, Isaías 5:20, lo vamos a leer juntos. Fíjense que el profeta Isaías, 700 años que viviera Jesús, profetizó del Mesías, y entre muchas cosas que profetizó, él dice, ¡ay! A lo que bueno se le llama malo, y ¡ay! De a lo que lo malo se le llama bueno. De esa manera, es tremendo cómo el enemigo empieza a relativizar. Por eso si hay algo que nosotros, si queremos ser familias con visión de eternidad, es nunca relativices. Porque la Biblia es categórica. Y la Biblia es la palabra de Dios. Jóvenes que me escuchan, jovencitas que me escuchan, padres que me escuchan. Nunca Dios habla en relativo. Dios siempre habla en afirmativo. Es categórico. Por eso es tan importante. Mirá lo que dice, ¡ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo! Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Yo estoy comiendo algo y es amargo, pero es dulce. No, pero ¿no ves que es amargo? No, pero es dulce. Yo lo percibo dulce. Pues sí, si en términos de comida parece que te estuviera cargando, ¿no? Imagínate en términos de sexualidad. Y encima lo adoctrinan a nuestros hijos. Mira, si vos te percibís niño, ya en Francia, escucha bien esto que te voy a decir. En Francia ya es ley que si un niño menor de edad se percibe niña cuando es niño, él de 12 años, puede ir al registro civil y cambiarse sin la autorización de los padres. Ya es ley. En Canadá pasa lo mismo. Después podemos decir, pastor, ¿y por qué todas esas cosas? Eso sería, si querés mañana vamos a verlo en la iglesia, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué está pasando? Mirá, en Primera de Crónicas 12:32 habla precisamente de ser entendidos en los tiempos. Ustedes saben que el pueblo de Israel eran 12 tribus. De las 12 tribus, cada una tenía una función específica. La tribu de Isaacar era la tribu profética, la que era entendida en los tiempos, la que sabía qué era lo que estaba pasando. Y mirá lo que dice la Biblia. De la tribu de Isaacar había 12 jefes junto a sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel, figura de la iglesia. Por esto nos ubicamos sabiendo que la familia como diseño original está bajo ataque, y solo si la iglesia se mueve por la palabra revelada de Dios, vamos a entender y ser entendidos en los tiempos. El Señor Jesús en Mateo capítulo 24 dice que en los postreros tiempos la maldad irá en aumento. Y si esto no es maldad, decime que es maldad. Si no es maldad lo de la pedofilia, si no es la maldad de la trata de niños, si no es maldad lo de las guerras, si no es maldad, y va en aumento. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, pero no teman, dice el Señor, porque aún no es el fin. A mí me gustaría predicar de otras cosas, ahora vamos a terminar un poquito más arriba, ¿viste? Pero tenemos que saberlo esto. Y más como padres, porque los padres somos formadores. Te voy a decir algo, si vos no formás a tu hijo, te lo va a deformar otro. Y pero se va a enojar, que se enoje. Y si tenés duda, vamos a llevarlo a la palabra y a la voluntad de Dios. Y no te confíes que tu nene es chiquito, porque los nenes son una esponja. Son una esponja de absorber. Está demostrado que entre el primer año y los séptimos es donde se forja realmente el carácter del hijo. Y lo que se metió dentro de esa computadora lo va a acompañar toda la vida, sea bueno o sea malo. Y eso después, si es malo, hay que formatearlo conforme a la palabra. Y si es bueno, gloria a Dios. Encomienda al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Así nos despabilamos. Mirá, familia es condición de lo eterno. Yo estaba pensando en esta palabra, ¿no? Y estábamos en la oración, estábamos orando. ¿Sabés que Dios te habla cuando orás? Amén. Y te habla de verdad. Y Dios muchas veces habla y nosotros no lo escuchamos porque no estamos atentos. Y el Señor me mostraba que nosotros, como seres humanos, el ser humano fue evolucionando, hay demostraciones científicas. El primer ser humano era como el Homo sapiens, ¿no? Nosotros sabemos que venimos de Adán y de Eva, no somos creacionistas, pero ninguna duda que cuando el hombre cae, después de tener la comunión con Dios, se le trastocaron todas las cabezas. Y nosotros a veces vivimos como un hombre primario, ¿no? Queremos comer, queremos dormir, queremos tener protección, tenemos que tener casa.
Queremos pasar lo mejor posible, saciar nuestras necesidades fisiológicas. Pero esa es la parte más primitiva del ser humano. Esa es la parte más elemental del ser humano. Pero mucha gente aún hoy vive así. Lo único que piensa es en saciar sus necesidades y pasar a lo mejor posible. ¿O no? ¿Conocés a alguien así? Básicos. Yo también era básico en muchas cosas. Entonces, yo pregunto, ¿podemos ser cristianos con toda la palabra que tenemos, con toda la luz que tenemos, vivir como gente básica? Y lamentablemente en las iglesias hay gente que vive básicamente el cristianismo también. Y se conforma con ir y buscar la bendición de Dios. Yo busco la bendición de Dios, el nivel primario de Dios. Porque Dios bendice hasta aún a los que no son creyentes. Porque la Biblia dice que hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Ya sos bendecido por estar en esta tierra. Y Dios te bendice. Ahora, ¿podemos vivir como hijos de Dios? Yo sé que ustedes que están acá, que apartaron este sábado para el Señor, indudablemente tienen otros propósitos. Quieren buscar más de Dios, si no, no estarían acá. Y aquellos que fueron invitados, indudablemente, están entendiendo que Dios los está llamando a más, por eso están acá. Y aquellos que tal vez hoy por primera vez están en un ámbito cristiano, que están diciendo, quiero probar con Dios, porque hasta ahora mi vida no me fue bien. Y está bien que estés acá. Pero nosotros, el grueso de los que estamos aquí, no nos conformemos con vivir con eso básico. Mirá, otro nivel, el Señor me mostraba, que es el nivel ya más culto, ¿no? Yo acá ponía, por ejemplo, que dice, en 1 Tesalonicenses 5:18, convivir con lo básico. La Biblia dice, sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Una cosa es ser agradecido y otra cosa es ser conformista. Una cosa es ser conformista y otra cosa es tener contentamiento. Una cosa es tener contentamiento y otra cosa es ser conformista. El conformista ya está, no se mueve más de él, ya está. Ahora, el que tiene contentamiento, que está agradecido, está tan agradecido de lo que está disfrutando como hijo de Dios, que digo, Señor, si vos me diste esto y yo estoy contento y yo veo que quiero más, buscar más en vos. No en una codicia humana, sino en un agradecimiento. Y si Dios me das posibilidad de tener una empresa, poder darle trabajo a otro, si me das posibilidad de tener una iglesia con 10 miembros, Señor, bendecime para tener 20, para que otros también puedan conocerte. Está bien el contentamiento, pero también está bien que nos proyectemos. Por eso dice, seamos agradecidos en todo. Ahora, después ya viene una etapa que es la etapa 2, donde ya somos cultos. Donde ya tenemos entendimiento, donde ya hay moral, sabemos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Como ayer hablamos con una familia, hay gente que no viene a la iglesia y por ahí nos pasa el trapo a los cristianos. Porque tiene un nivel de moral alto, son gente trabajadora, gente que estudia, tiene su casa, tiene su auto, manda a sus hijos a las escuelas. No son cristianos, son moralmente aprobados, pero no conocen a Dios. Por eso cualquier cosita los puede sacar. Entonces, sabiendo eso, vivimos en la etapa donde se pone al hombre como centro. Y ahí es donde el hombre se transforma en humanista. Nosotros los cristianos amamos la humanidad porque somos creados por Dios, pero nosotros como centro lo tenemos a Cristo, somos cristocéntricos, somos palabras-céntricos, somos Dios-céntricos. Nosotros avalamos las leyes de los hombres por las cuales vivimos, pero cuando esas leyes van en contra de nuestra fe, decimos pará. Por eso yo le decía a la pastora Paula, quiero que venga, porque nosotros tenemos mecanismos legales para que mi hijo no esté adoctrinado por una maestra que le dice, mira, si vos te percibís en
en la hora de ESI, de educación sexual integral, yo como padre puedo decir, en esa hora no quiero que mi hijo presencie esa clase. Si yo no lo sé, no lo voy a. Por eso es tan importante conocer, y tenemos un tiempo donde tenemos que indagar, tenemos que meternos. Como padres, como novios, como esposos. Y en Hechos 5:29, a la luz de lo que estoy diciendo, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto para los cristianos sigue vigente. Por eso, cuando nosotros levantamos la verdad de Cristo, cuando nosotros levantamos la verdad de la palabra, ahí es donde empieza la persecución. Y eso ya estamos en las puertas de eso. ¿Por qué te crees que esa película no fue autorizada por sellos sabiendo que era muy bueno para hacerlo? Porque hay intereses claros y no quieren que la verdad de Dios se salga a la luz. Y esto sucedió en medio de una persecución en la iglesia primitiva, cuando ellos empezaron a predicar a Cristo, que fueron encarcelados, y le dijeron, miren muchachos, van a salir en libertad, pero la única condición es que no hablen de Cristo. Y ahí Pedro dice, es necesario que nosotros no obedezcamos a los hombres, sino a Dios. Te puedo asegurar que en esta generación, a cada uno de los que estamos acá, si tenés una fe basada en la palabra, te va a suceder. En algún momento vos te vas a tener que confrontar contra situaciones de hombres. Y ahí se va a ver de que está formada nuestra fe. Si es simplemente que vivo la fe en la etapa del Homo sapiens, o la vivo en la etapa del ser humano, bueno, si lo dicen, por algo es. Entonces, la tendencia es seguir a las masas. Vos sabés que la iglesia va en contra de las masas. Las masas vienen en cantidades industriales caminando. Dice que ancho es el camino que conduce a la perdición y espacioso, mas el camino que conduce a la vida es angosto. ¿Por qué camino crees que camina la iglesia? Por el angosto, gracias Emil. Por el angosto. Y como vamos por el angosto, vamos a ir en contra de la corriente de este mundo. El mundo viene para acá y nosotros vamos a ir para allá. Este retiro va a marcar un antes y un después, va a definir la fe de muchos. Para dejar de decir solamente voy a la iglesia. No se trata de ir a la iglesia, se trata de buscar que la vida de Cristo se te impregne hasta los poros. Seas un Cristo caminando. Y que vivas lo que crees. Y que lo que crees se lo impartas a tus hijos. No se preocupen porque dentro de un mes voy a ser operado del corazón. Tengo la válvula afechada, pero yo le doy todo, No me guardo nada. Ya lo saben todos, así que no hay problema. Y el tercer nivel es el nivel de todos los que estamos acá, en esta hora. Es el nivel el de ser y vivir como hijos de Dios, conforme a nuestras convicciones, basadas en lo que sabemos y creemos de Dios. Ese hombre y esa mujer, ese niño, porque el niño que vos tenés en tu casa, o ese niño se vive lleno de Dios, o ese vive lleno de mundo. En el medio no hay nada, Si está medio lleno, está el mundo ahí. O lo llenás de Dios o lo llenás del mundo. Yo sufro con los padres que me dicen, no, es adolescente todavía, no quiere venir, se quiere quedar en casa. ¡Tráelo! Si no lo traes ahora, cuando es adolescente no lo traes más. No negocies, porque te vas a tener tantos dolores de cabeza el día de mañana. Vive conforme a su naturaleza. Nosotros vivimos conforme a esa naturaleza divina que portamos. Mirá lo que dice 2 de Pedro 1, 3 y 4. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud.
Ah, pero yo vivir una vida recta, ya Dios me dio, ya Dios te lo dio. ¿Tenés iglesia? ¿Tenés la palabra? ¿Creíste en Jesús como tu Señor y Salvador? Ya te dio. Ya tenés el combo. Ahora depende de vos que ese combo se active para que vos vivas conforme a esa realidad que tenés. Dice que ya Dios nos dio para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Vos sabés que este libro está lleno de grandes y preciosas promesas para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu matrimonio, para tu hijo, para tu hija, para todo lo que anheles? Este libro está lleno de esas grandes y maravillosas promesas. ¿Sabés cómo accedes a ellas? Viviendo una vida de rectitud y creyendo que eso Dios lo tiene para vos. En el momento que lo creíste, lo recibiste. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes, preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Escuchen bien esto, cómo termina este versículo. Y escapen de la corrupción del mundo. Es decir, que cuando yo creo en las promesas, me estoy escapando de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. El hombre, la mujer sin Dios, dice el libro de Santiago, tiene una sabiduría que es demoníaca, diabólica, terrenal, y que siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios. Siempre. No, pero no es tan así. Siempre. Solo los que tienen la naturaleza divina y los que perciben en las preciosas y grandísimas promesas pueden escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los bajos deseos humanos. No hay nada. Lo demás es moral. Es carne disfrazada. Porque la moral sin santidad no es de Dios. Y mucho de lo que hay de moral viene de la Biblia, heredada de la Biblia, con nuestros primeros padres que vinieron y que vivieron la fe. No relativicemos la fe. No relativicemos la fe. Porque la Biblia te lleva siempre a vivir con visión de eternidad. Te hace vivir una vida plena hoy y te proyecta a una vida eterna en la cual lo que vos vivas y cómo vivas en esta tierra es lo que vas a alcanzar a vivir en el cielo. Por eso es tan importante entender esto. Entonces la pregunta es, ¿estoy más parecido al Homo sapiens que me conformo con tener? ¿Soy un poquito más culto buscando ser un ser humano más o menos acorde de la situación y me transformo medio en religioso donde soy de una manera en mi casa y soy de otra manera en la iglesia? ¿O decido que la naturaleza divina de Dios me impregne y que viva una vida con proyección de eternidad? ¿Qué decido de las tres? ¿Qué decidís de las tres? Somos lo que somos y eso multiplicamos en cada área de nuestra vida. Padres, el año pasado yo dije una frase acá, me acuerdo que estaba acá arriba. ¿Cuántos estuvieron el año pasado en el retiro de familia? La mitad más o menos, la otra mitad es la primera vez. Dije y hablé de que nosotros como padres tenemos que trabajar en dos áreas: instrucción y disciplina. ¿Se acuerdan? Instrucción y disciplina. Si vos das instrucción sola y no das disciplina, le entra por el oído y le sale por el otro.
Pero si vos das solo disciplina, haces hijos resentidos. Entonces, te explico y vamos a que tenga cumplimiento. Te explico y vamos a que tenga cumplimiento. Volviendo al punto, ¿sabés cuál es? Lo que te vas a llevar acá, entre muchas otras cosas, es precisamente lo que somos, lo que yo soy lo multiplico. Lo que yo soy es lo que doy. Lo que yo tengo es lo que doy. Entonces, es fundamental. Mirá lo que dice. Son diseños, ¿no? Dice, Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen y a imagen de Dios los creó. Ahí tenés la creación, el diseño original. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Ahora, vos sabés que después de la caída, este mundo ya no se multiplicó conforme a imagen y semejanza de Dios, si bien la tenemos. Mirá Adán, después que cayó, en Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Ya, a partir de Adán, ya no fueron la imagen y semejanza de Dios. Por eso el mundo está como está. Lo que fue Adán caído, multiplicó. Si Adán se hubiese manifestado en esa posición de comunión con Dios, multiplicaría comunión con Dios. Yo te pido que te pongas de pie y lo pido a los músicos que vengan. Solo podemos vivir conforme a Dios y tener visión de reino si lo que queremos lo vivimos. ¿Conoces un versículo? Uno. Vivilo y dalo. La Reina de Oro dice, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Si con solo ese versículo el hombre lo pusiera en práctica, el mundo sería totalmente diferente. No le vamos a pedir al mundo que lo viva porque no lo cree. Pero no es hora de que empezamos a vivir lo que creamos, lo poco que sabemos. Les pido por favor que me dejen la puerta cerrada, ¿sí? Lo poco que sabemos. ¿Qué sabes de Dios? Empieza a vivirlo. ¿Sabés que es necesario congregarse? Vivilo. Vas a tener lucha, congregate. ¿Sabés que es bueno leer la palabra? Busca leerla. ¿Sabés que es bueno tener un altar familiar en tu casa? Busca levantarlo con todo tu corazón. Estás en una iglesia que amamos la familia. Acá tienen espacio los abuelos de Generación Plateada, tienen espacio los niños del kinder. Y hoy vamos a orar seguramente por los vientres de los bebés por nacer. Amamos la familia en toda su inmensidad. No decimos somos una iglesia de jóvenes, somos una iglesia de matrimonio, somos una iglesia evangelística, somos una iglesia, somos una gran familia. Amamos la familia. Pero para que la familia se forme conforme a lo que Dios quiere, tenemos que ser buenos esposos, buenas esposas, tenemos que ser buenos hijos, trabajamos con los adolescentes, con los preadolescentes, trabajamos con los niños. Tenemos que ser buenos hijos que quieran honrar a sus padres y buscamos que eso se cumpla. Entonces yo te invito que en este retiro, y ya
terminamos con la palabra, podamos decir, Señor, quiero vivir lo que creo. ¿Es poco? ¿Es mucho? Lo quiero vivir. Mirá que acá no te estoy hablando de llamado, no te estoy hablando de salir a evangelizar a la gente, que viene, que no conoce a Dios. Eso llega solo. Pero hoy es tiempo de centrarnos en la familia. Y en el rol que cada uno dentro de la familia tenemos. Y buscar ser lo que más podamos alcanzar en la medida de fe. Buscar alcanzar aquello para el cual Dios me alcanzó en Cristo. Por eso inclina tu rostro. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por esta palabra donde nos ha llamado a una realidad cruda, Señor. Dura, Señor. Pero también nos está llamando como agentes de cambio, como sal de esta tierra, como luz de este mundo, para poder quitar la corrupción que hay en ella, Señor, por lo menos en el área donde nos has puesto, como casa o como iglesia, familia las dos, la gran familia o la familia. Pero queremos empezar desde adentro, Señor, por eso nos agrupamos, por eso nos ponemos de acuerdo. Yo te invito que mientras cantamos esta canción, haré un altar en mi casa. Yo te invito que si vos esta palabra la tomás en esta mañana, decís, Señor, yo quiero tomar esta palabra y quiero disponerme. Yo te voy a pedir que pases aquí adelante. Vamos a terminar todos cantando y entendiendo a que Dios nos está llamando. Ya no vivir vidas tibias, ya no vivir vidas elementales, ya no vivir vidas básicas en la fe, sino vivir vidas de consagración conforme al propósito y dignas del llamado a la cual tú me llamaste. Como mamá, como papá, como esposo, como esposa, como hijo, sabiendo que queremos vivir vidas con proyección de eternidad.